Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Hoy os traemos otro emocionante episodio de Roma Incógnita, la sección de nuestro colaborador Federico Romero. Como ya viene siendo habitual, os va a hablar sobre algo relacionado con el mundo antiguo que seguramente las fuentes no mencionan o que mencionan muy de pasada. Y para comenzar a recorrer las calles del mundo antiguo, no hay nada mejor que ponerse en los pies lo que ya todos deberíais tener. Así que calzaos las caligae y acompañadnos. Eterna Victrix! Eterna Victrix! Saludos amantes de la historia. Soy Federico Romero y esto es un nuevo capítulo de Roma Incógnita, el nuevo espacio que Cliófilos ha creado para hablar de los aspectos más desconocidos y curiosos de la antigüedad en general y de Roma en concreto. Hoy vamos a hablar de la guerra en la antigüedad, pero no de la guerra en la antigüedad desde un punto de vista militar, sino desde un punto de vista legal. Somos herederos de los romanos y estos eran un pueblo esencialmente legalista. Para todo elaboraban leyes que legitimaran su actuación. Y la guerra no iba a ser una excepción en esa vocación. Lo tenían todo exactamente reglado y muy detallado. Así que en este programa vamos a analizar uno de los aspectos más curiosos de este código legal romano, de este armazón que la República Romana crea en torno a la guerra para proveer a la sociedad de su fuerza motora, los esclavos. Analicemos un poquito cómo estaba estructurado todo esto. Creo que tras esta presentación estamos preparados para calzarnos las caligae y empezar de nuevo un viaje al pasado que nos descubra un poquito más. El periodo que va del año 200 a.C., con la finalización aproximadamente, con la finalización de la Segunda Guerra Púnica, al 167, que es la victoria romana en la Tercera Guerra Macedónica. En este periodo, la República Romana va a extender su dominio territorial por todo el Mediterráneo a través de diferentes campañas en Hispania, en la Galia Cisalpina, en Istria, en Liguria, en la parte occidental y en Oriente contra la Macedonia de Antíoco III y Perseo. Nunca ha sido tan poderosa, y una potencia tan poderosa necesita desarrollar una organización estatal con unas normas muy claras en todos los aspectos. Y como ya he dicho en la introducción, la guerra no iba a ser una excepción. Así que analicemos un poquito las leyes que se le aplicaban a los enemigos de Roma. Y cuando hablo de enemigos no me refiero a Boidica o a Viriato o a Cleopatra, no, hablo de sus pueblos. ¿Qué tipo de leyes se les aplicaba a estos pueblos? Vamos a ver los niveles de represalia y los estatus jurídicos que una vez vencidos se les aplicaba a estos pueblos. Estaban estructurados fundamentalmente por su actitud inicial, es decir, a cada pueblo vencido se le asignaba un estatus en función de la oposición que habían presentado inicialmente al poder romano. Entonces, en un primer lugar estarían las tribus o ciudades que suscriben tratados de amiticia o fodera, sin previamente haberse enfrentado con Roma. Un buen ejemplo lo constituyen, por ejemplo, los foedera, suscritos por Fabio Máximo Serviliano en España ulterior en el 140 a.C. Estos tratados implicaban por parte romana el reconocimiento de cierta igualdad, y lo quiero entrecomillar, a la otra parte y la concesión de ciertos derechos. A medio plazo se pretendía la integración de estas ciudades en el poder y en el sistema urbano romano. Se les daba un estatus ventajoso que hacía que las élites quisieran integrarse en el sistema social, político y jurídico romano, y que en poco tiempo realmente lo que tuviera Roma en esas ciudades fueran aliados y iguales, desde los cuales poder extender su poder al resto. En el siguiente nivel se encuentra la deditio. Vamos a ver qué es la deditio. Eran aquellos que, a pesar de haberse puesto directa o indirectamente en contra de Roma, acababan reconociendo su autoridad.
A veces se colocaba en esta posición a aquellos que inicialmente rechazaban los acuerdos de Amitiquia o Foedera, que Roma les ofrecía por considerarlos abusivos. En este segundo caso, la tribu y sus núcleos de población quedaban sometidos a lo que he dicho antes, a la deditio. Esto implicaba una rendición incondicional y quedar sometido al imperium de un magistrado romano que dirigía la campaña y que, asesorado por su consilium, establecería una serie de medidas punitivas: solicitud de rehenes, entrega de armas, pago de indemnizaciones de guerra, etc., previas a la restitutio de la ciudad, es decir, a la restauración de la ciudad al mundo normal, al mundo jurídico, al mundo social, al mundo político romano. En ese tipo de estatus se consideraba ilegal el saqueo del núcleo de población o la toma de medidas cruentas contra los oponentes. Es decir, nos hemos encontrado ya con dos estados diferentes. El primero es el de aliado de Roma, que va a ser el más ventajoso. Para poder disfrutar de él era necesario, además de tener suerte de que a ningún general romano se le pusieran entre ceja y ceja saquear tu ciudad, ofrecerse inicialmente como tal, a los romanos sin prestar ningún tipo de resistencia. En el segundo nivel estaban aquellas ciudades que, a pesar de haberse opuesto inicialmente a ellas, no lo habían hecho con lo suficiente tenacidad y habían cedido rápidamente al dominio romano. Entonces, esa posición inicial todavía podía solventarse, pues como he dicho, mediante el pago de deudas, abastecimiento a las tropas, apoyo de todo tipo, naval, incluso enviando guerreros de la ciudad en apoyo de los soldados romanos. Pasemos al tercer y más desfavorable caso. Es el conocido como pugnatio. En este caso se encontraban las tribus y ciudades que, tras una actividad continuada de rebelión contra Roma, eran consideradas merecedoras de la pugnatio, que permitía una serie de medidas punitivas más duras que en los anteriores casos. ¿Qué medidas contemplaba esta pugnatio? Podía ejercerse contra poblaciones que mostraban una especial tenacidad en su lucha contra Roma, y contemplaba diferentes medidas y la aplicación, en su grado de severidad, mucho mayor que las dos categorías anteriores, quedando a criterio del legado o magistrado que dirigiera la campaña qué medidas concretas tomar. Un primer paquete de medidas normalmente contemplaba el saqueo de las ciudades y pueblos enemigos, además de la captura y la posterior venta de los vencidos como esclavos. La pugnatio era una de las principales fuentes de abastecimiento de esclavos para Roma, la figura legal que legitimaba esa esclavitud. La aplicación de esta medida, perfectamente legal en el derecho romano, era frecuentemente adoptada como vía de financiación de las campañas militares en territorio hostil. En casos de intensa oposición, los generales tenían además otras atribuciones, como el desplazamiento de poblaciones de la montaña al llano, la destrucción de estructuras poblacionales y defensivas, la deportación de grandes masas de enemigos, a veces incluso a miles de kilómetros. Es exactamente el caso de la deportación de los ligures. Posiblemente voy a poner deberes y en uno de los próximos capítulos que entreguemos, pues hablaremos de la deportación de este pueblo tras ser conquistado por Roma. En fin, volvamos al tema. Es en estos casos cuando el magistrado romano puede tomar represalias que impliquen incluso la ejecución de los vencidos o la captura de los supervivientes de la batalla y de la población civil para su posterior venta, conocida como el término subcorona. Se hacían especiales esfuerzos en tomar como prisioneros a los enemigos de mayor relieve político. Por ejemplo, en el marco de la Tercera Guerra Macedónica, Publio Cornelio Escipión Nasica atrapó a Perseo de Macedonia, que se había refugiado en la ciudad de Anfípolis. En los casos más extremos se decidía la condena a muerte de una parte de los adversarios. Hay ejemplos. Por ejemplo, el 20 a.C., el legado Apustio anunció a todos los varones en edad militar tras el asedio y saqueo de Antipatrea, como un castigo por la tenacidad demostrada en la defensa de la ciudad. Es decir, cuanto más dura era la posición, más duro era el castigo que tenías que esperar por parte romana. Suena duro, pero la verdad es que llegaba a funcionar. Otro ejemplo, por ejemplo, lo encontramos en el 177 a.C., cuando el cónsul Claudio Pulcro, tras someter a las ciudades de Mutila y Faberia en Istria, acabó con gran parte de la población de esa ciudad. Tras la ocupación, procedió a la decapitación de los considerados responsables por los romanos. Todas sus élites fueron eliminadas.
No obstante, los intereses puramente económicos hacían que fuera mucho más frecuente la esclavización del oponente vencido que su ejecución. Dada la falta de riquezas de los núcleos enemigos, especialmente en las regiones occidentales, se procedió con frecuencia a la esclavización del rival como sistema de financiación de las campañas. Esto es muy curioso, es decir, si tú pertenecías a un núcleo de población o vivías en una región del Mediterráneo que era más rica, era menos probable que fueras esclavizado, porque tu ciudad contaría con más recursos que ofrecer a los romanos, que contemplaban la esclavización de las poblaciones sometidas como una fuente más de ingresos, que no iban a necesitar si era la propia ciudad la que se los proporcionaba, sin necesidad de matar y esclavizar. Sigamos con la explicación sobre la pugnatio. Según los datos aportados por el historiador Martínez Morcillo, en un libro llamado Asalto de ciudades durante la República Romana, existe una clara diferencia entre el número de casos de ciudades asaltadas con posterior captura y venta de esclavos entre Oriente y Occidente. De los 19 casos detectados en Oriente, solo 3 culminaron en la esclavización del rival. Sin embargo, en Occidente, de los 12 asaltos documentados, 8 culminaron con la esclavización de los supervivientes. Otro modo habitual de obtener riqueza y botín era el asalto y saqueo de los campamentos enemigos y la captura de los soldados supervivientes. Los beneficios, en este caso, eran muchos. Por ejemplo, acceso a las reservas logísticas del rival, venta de los soldados enemigos, apropiación del tesoro y armamento almacenado en el campamento. Por poner un breve ejemplo, de entre muchos que se encuentran en las fuentes antiguas, podemos citar en Hispania al entonces pretor Publio Cornelio Escipión Nasica, que en el 193 a.C. atacó las posiciones de los lusitanos que habían estado depredando en la ulterior. Se tomó su campamento, se recuperó todo el botín que habían obtenido en sus saqueos y se hicieron con 540 prisioneros que fueron vendidos como esclavos. Parte del botín que se les atrapó fue restituido a sus legítimos dueños y el sobrante, unido al importe obtenido en la venta de los lusitanos, fue repartido entre las tropas. En conclusión, podemos constatar documentalmente numerosos testimonios de casos de esclavización del oponente en contextos de opugnatio, y a pesar de las diferencias que podemos apreciar en su aplicación, que fundamentalmente dependían del legado al cargo y del área en la que se luchaba, debemos decir que la venta de enemigos se realizaba siempre de acuerdo a las bases del ius belli, es decir, el derecho de la guerra, dentro de un marco de legalidad justificada por el grado de oposición a la dominación romana. Por otro lado, el nivel de riqueza de una región o de una ciudad influía poderosamente en la posibilidad de que sus habitantes fueran esclavizados o no. Paradójicamente, cuanto mayor era la riqueza de un territorio, menor era la posibilidad de ser esclavizados por los nuevos amos romanos, ya que estos veían otras vías de financiación diferentes a la venta de esclavos para financiar sus campañas. Las más socorridas eran la imposición de multas a los vencidos o el simple saqueo de los núcleos enemigos. Esto explicaría que el próspero Oriente fuera menos frecuentemente el recurso a la esclavización del vencido que en Occidente, donde desgraciadamente hay muchos más testimonios. Bueno, queridos romadictos, espero que os haya gustado esta breve explicación sobre esta figura legal tan interesante y que marcó la vida de tantos miles de personas y que os ayude a entender un poquito mejor el mundo antiguo. Espero que os haya gustado y recordad que si queréis ampliar toda la información solo tenéis que acudir a mi web historiaromaantigua.blogspot.com y buscar el artículo titulado La pugnatio y la esclavitud, el precio a pagar por rebelarse contra la República Romana. Un saludo a todos, amigos.